Les voy a compartir la pantalla. Voy a compartir toda la pantalla para que se vea sin problemas. Bueno, ahora véanse ustedes un poquito. Y vamos a ver un poquito lo que teníamos. El contador. Bien, contactor. Nosotros hoy, hasta ahora hemos visto algo de automatización, hemos visto que para automatizar teníamos necesidad normalmente lo que había era un elemento que a veces le llamamos CPU, en otro momento le decimos computadora, y en otro momento es una central con algo, lo vemos como una caja negra, donde adentro hay un montón de cosas, donde tenemos elementos de entrada, elementos de salida, y en el centro el elemento que hace que automatice todas las funciones que queremos automatizar. En quinto año nosotros vamos a ver lo que es la tecnología, hay dos tipos de tecnología cableada y tecnología programable. Este año vemos la tecnología cableada y el año que viene, si todavía no me jubilaron o no me echaron, espero que sí, que me jubilen, no que me echen, veremos la programable, que lo vamos a ver por medio de los famosos PLC. Este año vemos todo lo que es sistemas de cableados. Los cableados, se le dice a la tecnología cableada, es toda aquella donde interviene justamente todo lo que es cableado, pero de cualquier manera la podemos ver como algo central, donde los elementos de mando están compuestos por los sensores, por botones, por pulsadores, por llaves, etcétera, sensores de temperatura, sensores de velocidad, caudalímetro, lo que ustedes quieran tomar como sensores, y a su salida los actuamos. Los actuadores pueden ser motores eléctricos, habíamos dicho, cilindros neumáticos, cilindros hidráulicos, motores neumáticos, motores eléctricos, trifásicos o monofásicos, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente, una de las cuestiones que tenemos, el actuador viene a ser la parte mecánica que hace la parte mecánica, la parte más voluminosa, que es la que actúa justamente, pero para muchas veces, para que, por ejemplo, un motor funcione, necesitamos poner un intermedio, lo que es un preaccionador. Nosotros habíamos visto en la primera parte accionadores y preaccionadores. Normalmente eso en mi época se decía que era un driver, algo que maneja a otra cosa. Driver es de chofer, en este caso es algo que maneja, que es... ¿Por qué? Y porque generalmente los elementos o la automatización en cableado son relé generalmente, o sistemas de relé que hacen una serie de mandos y que entre sí se comunican, pero que a la salida hay que manejar un motor. Un relé, a diferencia de un contactor, es un elemento que maneja señales relativamente bajas. ¿Qué hacemos? Manejamos una pequeña, yo aprieto un pulsador, ese pulsador no puede hacer que gire un motor. ¿Por qué? Porque se me quemaría. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Y necesito poner intermedios que esa corriente la puedan absorber sin que me perjudique o sin que le afecte al contacto metálico que tiene el pulsador. Esto lo vamos a ver, el pulsador después los voy a ir mostrando, vamos a ver de a poco todos los elementos que intervienen para que podamos ver cómo se llega a los circuitos. Bueno, nosotros ahora estamos viendo lo que es la salida. Entonces, para poder evitar de que ese pulsador se queme o que se desgaste muy rápidamente, ponemos una serie de intermedios. Entre los intermedios tenemos el relé, que es el que maneja menos potencia o menos corriente, y después a su vez
tenemos al contactor, que el contactor sí está preparado, tiene elementos contundentes, contactos de alta, que pueden bancarse buena corriente, buenos arcos de corriente, los cuales me permiten poder manejar un motor de, qué sé yo, de 10 caballos, 15 caballos, 20 caballos, un caballo. Para un caballo a veces con un relé alcanza, pero siempre se ponen contactores. ¿Por qué? Porque los contactores son elementos que están preparados para manejar potencia. Los motores pueden ser monofásicos. Ahora vamos a dedicarnos al motor eléctrico. El motor eléctrico puede ser monofásico, o sea, monofásica es la corriente que tenemos en casa generalmente, salvo los que vivimos en la costa, que si pasamos los 4 kilowatt hora, tenemos energía trifásica, pero el monofásico es lo típico que tenemos en cualquier lugar. O sea, la casa, los departamentos donde nosotros vivimos, generalmente lo que recibimos es un cable que lleva la fase, o sea, que lleva los 220, y un cable que es el neutro, que hace la diferencia, o sea que con esos dos cables manejamos 220 volts. Eso se le llama monofásico. Trifásico es aquella instalación donde esto lo van a ver el año que viene, trifásico es aquella conexión donde hay 3 cables de fase, entre los 3 suman 380 volts o 660, depende de cómo lo miramos, y hay normalmente puede haber o un neutro o no haberlo. Eso no es determinante para el manejo de un motor trifásico. Es más, por lo general la referencia, que es el neutro, no existe. Con las 3 fases se maneja un motor trifásico. Se le dice trifásico justamente porque hay 3 fases. Se dice monofásico ¿por qué? Porque hay una fase. Bien. Con eso sabemos que vamos a manejar. Entonces, vamos a ver ahora esto es un típico contactor de tipo Siemens. Estas normas IEC son normas extranjeras, pero son las normas que IRAM también aprueba, junto con la AEA, que es la Asociación Electromecánica o Eléctrica Argentina, que son las que rigen son las que dictan las normas para que después el Instituto de Habilitación Argentino, el IHA, que funciona en la Universidad Tecnológica o funcionaba en la Universidad Tecnológica, dicte las normas para que se pueda aprobar todo lo que se trabaja a nivel nacional, a nivel argentino. El contactor es un elemento justamente que está preparado para poder manejar grandes corrientes, a diferencia del relé, que está preparado para, a ver si hay alguien que me está avisando algo, permiso, si alguien quiere entrar. Ian Redes. Entraste como Ian ahora. Bien. Listo, Ian, ya estás adentro. Bien, sigamos. Ahí estamos. Entonces, hay un tema que no soportan los contactores, los cortocircuitos. Eso ahí sí hay que tener cuidado, hay que ver cómo conectamos. Pero después, por lo demás, soportan grandes corrientes. ¿Qué pasa con la corriente? Cuando nosotros accionamos un motor, se nos forma, cuando se despega, cuando despegamos el contacto. Fíjense, acá tenemos KM1, que es el que... KM es con la letra que se representan los contactores. El 1 es el contactor, hay un contactor, si hay 10 contactores sería KM1 a KM10. A1 y A2 son las conexiones de bobina, que necesita, esta la parte fija, y después la parte móvil, que tiene, en este caso es trifásica, es 1, 3, 5. Normalmente se van los impares por un lado, los pares por el otro. O sea, 1, 3, 5, 2, 4, 6 es la numeración con la cual vamos a ver que se conectan. Después van a ver qué es lo que va a la entrada, qué es lo que va a la salida. Esto lo vamos a ver más tranquilo, no los quiero apabullar ahora. Lo vamos a ver cuando empecemos a hacer práctica con circuitos y el simulador.
Bien, entonces, cuando la bobina de electroimán está bajo tensión, el contactor, ¿qué hace? Se cierra, o sea, hay un imán acá, esto lo que hace es energizarse, esto se cierra y circula la corriente que estoy manejando. Yo KM1, o sea, la bobina, entre los puntos A1 y A2, yo lo puedo manejar en corriente continua, corriente alterna y con bajas tensiones, porque lo puedo manejar con hasta 24 volt o menos de 24. Esto me permite trabajar con poca corriente. Esto van a ver que el día de mañana le van a conectar previo muchas veces, pues depende del contactor el contactor que usemos. Previo a eso, por ahí le van a tener que poner un relé intermedio que permita, porque por lo general los contactores trabajan con 1 ampere a 2 en su bobina, mientras que los relés están trabajando no más de 1 ampere. Algunos trabajan a 2, pero en realidad tienen que trabajar menos. ¿Por qué? Porque normalmente al relé, a la bobina del relé, se conecta un elemento semiconductor, y los semiconductores generalmente trabajan con un elemento, o sea, trabajan con baja corriente. Eso lo van a ver este año y el año que viene. Este año recién empiezan ustedes a ver, no sé si ya están viendo diodos ustedes ¿cómo se llama? En analógica, en el taller de analógica. Pero bueno, ya ahí van a empezar a ver que se colocan diodos, que es un diodo, etcétera, cómo funciona, y después van a ver el transistor bipolar. Bien, entonces, hasta acá estamos viendo primero cómo se genera, o sea, tenemos la bobina, que es la parte fija, y la parte móvil, que son los contactos. Las ventajas que tiene un contactor es interrumpir corrientes monofásicas o polifásicas, en este caso son 3, incluso accionan un mando auxiliar que donde gira, por donde recorre generalmente una corriente baja. Está todo incorporado en el mismo bloque. Normalmente lo voy a volver de nuevo arriba. Los contactores tienen, este es el contactor, la etapa de potencia, y si ustedes se fijan acá, ¿se ve mi puntero? Alguien que me conteste. Sí, profe, se ve. ¿Se ve? Sí, profe. Lo estoy girando ahí. Bueno, ven que acá está estos 4 lugares. Este contactor es trifásico, pero no tiene para conectar. O sea, acá en este lugar, estos 3, y del otro lado es igual, conectamos los cables que van directamente al motor. Bastante grosso. Acá no me dice el amperaje que se banca. Y acá donde ven ahí, acá abajo, o sea, en esta parte, es donde se conectan las bobinas. O sea, donde va el mando que viene y que maneja a la bobina. En este caso, que es A1 y A2. Acá después, bueno, vean el circuito. Bueno, acá vamos a conectar justamente el pulsador o el relé, que a su vez reacciona a esta bobina. Eso nosotros no lo vamos a ver así, lo vamos a ver como que manejamos directamente a un contactor con la corriente, pero tengan en cuenta que siempre hay que adaptar y ver cuánto consume esa bobina para ver qué le conectamos en la etapa anterior. Por eso siempre se arranca desde el motor para atrás cada diseño. Esto es lo mismo cuando ustedes diseñen un amplificador, van a arrancar desde el parlante para atrás el diseño. ¿Por qué? Porque hay que empezar a calcular qué le voy poniendo intermedio o a continuación para que se adapten las corrientes, porque yo no puedo manejar una corriente de 10 amperes con algo que me entrega, o sea que a los 2 amperes se me quema. Entonces, si yo tengo algo que me entrega 2 amperes, le tengo que poner algo adelante entre el de 10 amperes, que necesita 10 amperes para moverse, con el de 2 amperes, que a lo sumo se banca 2 amperes de consumo. Entonces, tengo que ponerle algo que haga intermedio. Eso se le llama driver generalmente en electrónica. En este caso le vamos a poner un driver que va a ser un relé. Acá es donde se empiezan a utilizar el concepto de relé. Diferencia entre relé y, vuelvo a repetir, diferencia entre relé y contactor
es la corriente que manejan. Y obviamente el contactor está preparado para grandes potencias, el relé está preparado para poca potencia. Simplemente son adaptadores, o a lo sumo al relé que manejan, por ejemplo, una bocina de auto. La bocina de auto generalmente va con un relé un poco más machazo que los que usamos nosotros en electrónica. Ustedes, bueno, el año pasado no hicieron nada, pero no sé si el año pasado, si hicieron alguna práctica de electrónica, por ahí utilizaron unos relés azules o negritos que van en las plaquetas. Bueno, eso es lo que normalmente nosotros utilizamos. Inclusive esos van adentro, unos parecidos a esos van dentro de los PLC, en realidad son un poco más chicos, aunque ahora se están utilizando los estáticos, que son transitorizados, y como se llama, que ocupan aún menos espacio. Pero bueno, son relés, o sea, están para bancarse una corriente determinada. Cuando ya necesitamos mucho más corriente, no, ya dejamos el relé, o sea, usamos el relé como un elemento intermedio y con eso manejamos a un contactor. Entonces acá esto tiene una corriente mínima, esto hace que cuando la energizo con alguna tensión que está preparado, 220, 12 volt, 24, depende de lo que me diga la fábrica, hace que actúen estos tres. Pero acá arriba, donde no hay nada, mecánicamente se puede calzar algo que se llama contacto auxiliar, que generalmente Siemens, en sus Sirios, la marca la marca que manejan ellos en contactores, son 4 contactos que calza acá. Me pone 2 normal abierto y 2 normal cerrado. En cambio, normalmente los contactos de manejo de motor no son normal cerrado, son todos normal abierto. ¿Por qué? Porque justamente lo que hacen es, trabajan como un seccionador. ¿Qué hacen? Es una llave electrónica que cuando le alimento a la bobina, se energiza y atrae un fierrito que se llama electroimán, cierra el contacto y me cierra el circuito del cable que va acá, o sea, es la continuidad de los cables, y a su vez hace que el motor se energice y empiece a hacer su función de transformar una energía eléctrica en una energía mecánica. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bien, entonces continuamos con esto. Bueno, acá da una serie de ideas. Normalmente los contactores son robustos, están, ¿cómo se llama? Se los coloca en distintos lugares, tienen una serie de cuestiones que nos mejoran, o sea, mejoran el trabajo. Guarda que esto tiene ventajas. Vamos a ver cómo funciona. Acá está el despiece. Normalmente, fíjense, la función de los polos, ¿qué hace? Consiste en establecer e interrumpir la corriente dentro de lo que es la potencia. O sea, justamente hace que al accionarse o al energizarse se muevan una serie de elementos móviles. La parte fija, o sea, acá nos dice que tiene un electroimán, que es la parte de la bobina es una parte fija, y la parte móvil es la que atrae toda la parte mecánica, que es donde están los contactos. Inclusive atrae también a los contactos auxiliares, porque los contactos auxiliares en realidad se engarzan con una presión y quedan totalmente enganchados con todos, y todos trabajan a la vez. O sea, cuando el electroimán acciona, por eso consume tanto la bobina, o consume bastante, porque tiene que accionar todo lo que le ponga arriba, entre ellos los 4 contactos auxiliares. Por lo tanto, cuando yo acciono eso, pega bien fuerte, o sea, lo que tiene es bastante potente, porque tiene que pegar fuerte para evitar un arco voltaico lo más que pueda, el mayor tiempo posible, o sea, el menor tiempo posible que esté despegado, para que no se arme una chispa grande. ¿Por qué? Porque la chispa lo que hace, cuando abre particularmente, lo que hace quema es el contacto, lo va destruyendo. Si hay mucha chispa y el contacto no es lo suficientemente fuerte, el problema es que ese contacto no te va a durar mucho y hay que cambiar el contactor cuando empieza a hacer falla. El tema es saber cuál es el contactor. Eso es una de las desventajas de la tecnología cableada,
que es muy lindo, son muy fuertes, son muy simples, es todo conexión, pero habíamos visto que una de las desventajas que tiene es que cada vez que tengo que hacer una modificación en la forma de trabajar de la máquina y tengo que hacer un cambio también eléctrico, tengo que cablear distinto, tengo que cambiar o agregar o poner o agregar o sacar componentes, hacer cambios en toda la instalación, todo eso es plata, es tiempo, mientras que la programable, la ventaja que tenía justamente es que colgás todo en un solo lugar, a lo sumo le agregás algo más y lo que haces es programar. Entonces todo lo que tenés intermedio, los relés intermedios, trabajan todos como sencillamente por programa. Entonces, dijimos, la parte fija es la parte de donde está la bobina, la parte móvil es donde se mueve ese famoso electroimán, ese hierro que sube y que baja y que tiene un resorte para que pueda volver a la posición de reposo. Bien, contactos auxiliares, acá habla justamente, los contactos auxiliares trabajan en conjunto con todo el bloque y por lo general, después esto lo vamos a ver en la práctica, nos sirven para hacer enclavamientos determinados o para alguna otra cuestión, señalizar, avisar algo, pero generalmente sirven para que se actúe algún otro elemento. Muchas veces también en la electromecánica, la base electromecánica, lo que hacen es activar, por ejemplo, cuando están pegados, un temporizador o timer, como le decimos habitualmente en la jerga, en su lengua inglesa. No se olviden que todo esto se basa sobre la lengua inglesa. Entonces, lo que hace es activar otro timer. Ese timer también tiene contactos, es un poco más débil, no es tan contactor, y a su vez activa otro contactor o elementos. Bueno, para eso sirven los elementos auxiliares o los contactos auxiliares. Normalmente son NA, normal abierto, NC, normal cerrado. Los contactores tienen por lo general los dos, NA y NC. Al menos los de Siemens generalmente son así y los demás copian bastante. O sea, ¿por qué? Porque es para ellos la matriz, una vez que haces la matricería, no conviene andar haciendo matriz para uno, para otro. Metés los dos, todo te sale más o menos lo mismo y quedas bien con el cliente de paso y le das más posibilidades de trabajo. Esta es dijimos que es la representación. La normal de la potencia es bobina, la parte fija, la parte móvil, que es toda la parte que maneja los contactos, es el electroimán o el fierrito, acá lo muestra con un fierrito, pero en realidad es un vástago que se mueve, que es atraído o repelido por el electroimán, o sea, por la bobina, y eso trabaja con el famoso sistema de magnetismo. Esto lo deben haber visto, y si no, algo van a ver, supongo, en sexto año. Y después acá está la modalidad de los contactos. Acá tenemos normal abierto de un contacto, como se representa. Generalmente va con el 4-3, cuando es un contacto solo. 1 y 2 para el normal cerrado. Cuando tenemos uno que marca para un lado o para el otro, esto es más de doble contacto, es un solo manejo, o sea, se maneja con uno, pero a su vez maneja, esto es muy típico, un normal abierto y normalmente el reposo un normal cerrado. Esta es otra forma de manejar. Acá fíjense que llevan 1 y 3, generalmente es para la salida, para la entrada, generalmente son pares. Impares para las salidas. Acá tenemos los pares, tenemos 2 entradas, 2 salidas, una normal abierta, una normal cerrada. Y este que ven acá es el contacto de algún timer, de un temporizador que a su vez también maneja los dos sistemas, maneja normal abierto o normal cerrado. En este caso siempre está normal cerrado, en reposo, y cuando lo activo pasa a ser el normal cerrado, se abre y pasa a ser, se cierra el que está normalmente abierto. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, si no hay contestación. Bueno, acá hay una serie de cosas. Bueno, esto es lo que hay que tener en cuenta porque está dentro de una de las preguntas.
Cuando la intensidad supera el amperio es una palabra muy gallega, se establece un arco eléctrico entre los contactos en el momento que se abre. ¿Por qué? Porque hay un tema magnético, no sé si ustedes ya lo vieron, si no lo deberían ver el año que viene. Las bobinas, por magnetismo, cuando dejan de recibir, la corriente vuelve al revés y se la devuelven al generador. Por lo tanto, lo que se produce es un arco eléctrico. Generalmente ese arco eléctrico, cuando supera el amper de corriente, se hace realmente muy intenso y logra romper la separación, o sea, logra la potencia, la energía necesaria para provocar un salto, una chispa, en el momento que se separa. Eso por la intensidad, porque supera, es muy alta y por lo tanto rompe el vacío, el espacio que hay de separación entre los electrodos. Generalmente se habla de que es una forma de descarga eléctrica en los gases o en vacío. Bueno, todo esto es una cosa que no vamos a entrar, o sea, sirve para poder tomar una información. Al que quiera ahondar, lo puede leer, cualquier cosa ahí. Sí, yo les puedo hacer alguna contestación a alguien que quiera ahondar un poco más en esto, pero habitualmente está un poquito fuera de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad lo que manejamos es electrónica. Esto que vamos viendo de montaje tiene que ver, si bien nosotros somos electrónicos y deberíamos manejar a esto, tenemos que saber qué mueve y cómo se mueve y qué tenemos que tener en cuenta. Justamente todo este tipo de cosas después nos va a exigir que al circuito electrónico, por ejemplo, cuando tenemos una bobina de por medio, pongamos un diodo, un 1N4003 en adelante, le pongamos un diodo que pueda absorber la chispa o el pulso que me viene por cualquier bobina que tenga adelante. Pero eso ya es para otro momento. Bueno, acá me dice qué es lo que puede dañar a los contactores. La caída de tensión en la red los perjudica porque necesita la corriente y acá es donde salta más donde se empieza a perjudicar, o sea, empieza a comerse. Nosotros decimos comerse en la práctica porque van a ver que el contacto o el del contactor, o si ustedes lo pudieran abrir, que se puede abrir, les aviso, van a ver que está como comido, como que está deteriorado, o sea, como si fuera un bache que tiene. ¿Por qué? Porque la chispa va logrando eso. Los contactos por lo general están bañados en plata, son contactos de alta resistencia y de alta conductividad para la corriente eléctrica, pero obviamente todo ese chispazo, si no lo tenemos controlado, nos afecta y bastante. Hay formas por medio capacitivo, de capacitores, de absorberlo, pero bueno, cuando nosotros empezamos a absorber una cosa, después se nos afecta a otra. Por lo tanto, bueno, hay que ir estudiando cada vez más a fondo qué es lo que conviene y qué es lo que no. Bueno, la vibración de los contactos de control, eso lo afecta. Eso es cuando los resortes están desgastados de manejo. Y los micros cortes de red o interrupción accidental o voluntaria, porque, ¿se acuerdan? ¿Dónde salta la chispa? En el momento que se despegan los contactos. Entonces, si no hay un contacto firme de los contactos estos, o sea, si no está bien firme la presión, tenemos un chispeo. Ese chispeo termina de perforar o de estropear. Yo he visto contactos perforados. O sea, pues la corriente trifásica es una de las corrientes a la cual uno le tiene bastante temor porque es peligrosísima, tiene mucha energía, hay mucha energía en juego. Bueno, otro de los temas está dentro de lo que es la caída de la tensión de la red. Obviamente, si no tiene la fuerza necesaria, el relé no tiene la energización necesaria y corremos el riesgo de que los contactos no estén firmes y se produce lo que habíamos visto antes. Circuito de tensión de control. Acá tenemos un circuito que vamos a manejar. Esto lo estamos viendo un poco de pasado porque incluso no los pregunto porque son elementos que no tenemos. Pero fíjense que algún contacto de estos no funcione. Vamos a tener, estos son justamente contactores, 1, 2. Acá K tenemos un K, que K es por lo general, o KT son
La señalización de contacto, bueno, este está mal con el mal señalizado, pero acá por lo general es cómo se simboliza los contactos de temporizadores. KM dijimos que es para un contactor y K1, por ejemplo, K2 sería un relé. O sea, sin una K sin ninguna otra letra es la forma de simbolizar un relé. Una K con una M es como se llama, simbolizamos al contactor. KA o KT, muchos lo ponen, es timer o temporizador. Bueno, y acá faltaría en realidad 1 y 2, esto está mal, en realidad esto tendría que estar, tiene que tener cuando hacemos este sistema, esto bueno, estos son, si simbolizan pulsadores, esto está mal, porque al menos no es del código que nosotros utilizamos, porque para los pulsadores tiene que estar simbolizado como tal, y esto simboliza contacto. Generalmente el contacto se lo simboliza de acuerdo al elemento que utilizamos, que generalmente es un relé o es un contactor. Por eso tampoco estoy mucho en el tema, esto lo paso. Estos son circuitos que nos van diciendo qué es lo que pasa, etcétera. Vamos un poco a lo nuestro. Bueno, los microcortes también traen ese problema. Esto es todo lo que afecta a los relés. Bueno, acá tenemos las categorías de empleo. Esto sí, en realidad esto es más para electromecánicos. Nosotros sencillamente necesitamos saber cómo funciona. Esto otro, bueno, nos puede servir qué es lo que maneja. Entonces son las categorías que normalmente están empleadas como AC, y después le van poniendo, de acuerdo al número de AC, es para qué sirve cada contactor. Bueno, acá están los siguientes, que es lo que manda. Acá tenemos algunos estudios cómo trabaja la corriente. DC son las cargas, cómo maneja las cargas no inductivas. Y acá sí, volvemos de nuevo. Bueno, relés y contactores estáticos son aparatos de conmutación de potencias. Estáticos son aquellos que manejan la conmutación, la hacen, y pueden ser tanto relé como contactores. Hoy hay unos transitores que no son ni de silicio ni de germanio, están hechos con óxidos de galio, etcétera. Aparte hay unos semiconductores que no son los bipolares que van a estudiar este año, que son de altísima corriente, que prácticamente no necesitamos para manejar los elementos electromagnéticos donde haya bobinas, nada más que con las protecciones necesarias para evitar los picos inversos, para que no los queme, pero después trabajan perfectamente. Esto también lo vamos a ir viendo el año que viene. Este año algo puede ser que vean, si puedo llevarlos a un triac o a un tiristor, y por ahí una disjuntura, no creo que lleguemos a más de ello. Después, estos tienen muchas ventajas, tienen una frecuencia de conmutaciones muy elevada, o sea, trabajan a más velocidad que los electromecánicos, y hay una razonabilidad. El otro tiene que energizarse para recién poder actuar. Eso tiene un retardo, es prácticamente rápido, pero no es inmediato, no es tan preciso, y aparte se tiene que cargar magnéticamente, descargar magnéticamente. Todo eso lleva un tiempo, eso le da un retardo. Encima tiene la gran ventaja, acá no hay problemas de que se quemen los contactos, o sea, que los contactos se deterioren. ¿Por qué? Porque no hay piezas mecánicas. Los estáticos no manejan piezas mecánicas. ¿Dejan pasar corriente o no dejan pasar corriente? Esto trabaja como una canilla, trabajan, o sea, una válvula. ¿Qué hago? Abro, pasa agua. Cierro, deja de pasar agua. Esto trabaja tal cual así. Entonces, pero con una diferencia. Abre y cierra ¿con qué? Con energía eléctrica. Y no hay piezas en movimiento. Y obviamente una gran cosa que parece mentira, uno dice, pero uno solo, pero las máquinas con la vieja tecnología de cableado generalmente llevaban mucha cantidad de estos elementos, y cuando empiezan a activarse, les puedo garantizar, entre eso, más lo que trabajan las válvulas neumáticas o hidráulicas. La hidráulica casi no se sienten porque trabajan menos, pero las neumáticas meten un mononqui de aquellos, un bochinche importante,
por lo que tenemos, ¿cómo se llama? Esto no hace nada de ruido, entonces por lógica estamos sin problema. Después, bueno, acá sí tenemos una limitación de los parásitos radioeléctricos. Uno de los grandes problemas que tienen trabajar en la industria son los ruidos, no justamente los ruidos que meten los elementos mecánicos, sino justamente cuando hay bobinas de por medio, por lo general se provocan unos ruidos, o sea, una corriente o una energía parásita, que normalmente las manejamos con la palabra noise o noise, que es ruido, que significa ruido en inglés. Esos ruidos eléctricos son los que por lo general sí perjudican a los automatismos electrónicos. O sea, puede que bloqueen, etcétera. Ahí hay que tener mucho cuidados. Obviamente que después tienen algunas ventajas interesantes. Los consumos de los electrónicos, de los estáticos, son muy bajos, mucho más bajos que los elementos que hay que manejar una bobina. Claro, al no tener que manejar nada mecánico, automáticamente el consumo es lo que necesita el semiconductor para poder hacer la actuación. Bueno, y hay una serie de cosas más que va indicando que eso, bueno, sirve para leer. Bueno, acá tenemos distintos sistemas. Acá tenemos, por ejemplo, un seccionador. Este seccionador puede manejar o bien, tenemos un seccionador, tenemos el contactor, acá esto es una combinación, y tenemos este que está acá abajo, que es menos F1. Todo lo que se maneja lleva el sistema DIN, va con una letra menos adelante, que es un guión medio bajo, pero es un guión medio, que figura generalmente, esto lo van a ver en el simulador por excelencia, que es el CADESIMU, que ese es el que vamos a utilizar. Después vamos a ver si para los que no tienen computadora encontramos algo para que ustedes puedan hacer la simulación en los teléfonos. Por ahora encontré cómo programar y cómo manejar el tema de programación en el año siguiente, que son los PLC. Bueno, ahora hay que buscar algo para aquellos que no tienen computadora que puedan usar para poder simular los circuitos en el teléfono. Esto es un circuito, ¿se puede hacer así? Sí, pero normalmente las normas de dibujo dicen que hay que dibujar el control por un lado y la potencia por otro. Acá estamos viendo la potencia. La potencia tiene la protección. Profe, te escucho bajito. Para un cachito, vamos a ver, déjame ver el micrófono, a ver si me lo deja. Está activado. Te escucho bien, profe. Capaz que está bajado. Fíjate si tenés, no sé quién me habló, fíjate si tenés el volumen bajo. No, por eso. Antes lo escuchaba bien y de la nada se bajó el volumen, por eso. ¿Ahí me escuchás bien? Sí, ponelo, más o menos. Bueno, me dejaste más tranquilo, ponele. No, si me escuchás mal, hay algo. Yo acá tengo todo bien, estoy mirando, tengo buena batería todavía. El micrófono, estoy mirando. Bueno, está bien, entonces capaz soy la única. No, si el resto me escucha bien. ¿Hay alguien que no me escuche bien? Yo lo escucho bien, profe. No, que no me escuche bien. Necesito que me conteste alguien que no me escuche bien. Están todos callados. ¿Están todos dormidos? Profe. ¿O todos se escuchan bien? Profe. Sí. Ahí yo le mandé mensaje, puede ver, porque la computadora amiga del gobierno no la agarra internet, porque me aparece la red, pero no se quiere conectar. Prendele fuego. No, perdón. No, para cachita. No le prenda fuego, para que si no después me van a prender fuego a mí. Déjame ver, a ver qué dice. Disculpame, porque yo las redes no las veo.
Bueno, eso puede ser. ¿Qué Windows tenés? ¿El 10? Sí, yo le descargué el 10. No, no, olvídate, vos volvé al Windows 7. Ah, sí. Sí, no, no, porque tenés un problema. El Windows 10 para que trabaje bien, en realidad debería trabajar con 8 GB de memoria RAM. Con Ah, y 4 no llega. trabaja, pero trabaja mal. Te conviene usar, aparte de la placa, te digo, yo tengo está bien, yo tengo una bestia que tiene 32 GB RAM. Pero a veces me jode es un problema de Windows 10, te aviso, ¿eh? Y el Windows 10 encima, si lo pones en una máquina de pocas prestaciones como la del colegio, te va a traer problemas para todo. Trabaja mejor con el Windows 7. Sin ser una maravilla, por ahora yo te sugiero que uses eso. Bueno, dale, gracias. No, Profe, pero ¿usted para qué usa tanta giga de RAM? porque yo cuando compro una máquina, esta la compré el año pasado, en marzo. Cuando compro una máquina calculo que me sirva por 10 años más o menos. Tengo todavía una Samsung que la compré en el 2010 y la uso con Windows 7 y trabaja los pedos. Lo único que hice es ponerle un giga más en la RAM, o sea, tengo 4 GB RAM y con eso el Windows 7 se mueve bastante bien. Aparte no te olvides que yo trabajo, bueno, si vos me fijás, te mirás, tengo 12 elementos en marcha trabajando. Entonces, y hasta a veces veo una película y todo eso. Entonces necesito tener una máquina que tire. Claro, pero es que, o sea, tener tanta giga de RAM sin un buen CPU limita. Pero pará, que yo tengo un i9. ¿Un i9? Sí. Bueno, entonces ahí no tengo nada que decir, perdón. Tengo una Dell, la 50, creo que la 5000, no me acuerdo ahora tendría que fijarme. No, esa la compré el año pasado, me la importaron directamente. No, yo compro una máquina cada 10 años. La renuevo sí o sí. ¿Por qué? Porque Windows es lo que me da de tiempo. Igual la próxima, creo que voy a ser macana, la próxima voy a tratar de comprar una Apple, pero bueno, ahí voy a tener que comprar todos los software. Por ahora los vengo pirateando igual que cualquiera de ustedes. El Windows el problema es que Windows anda bien en ciertas cosas, pero fíjate vos, el Windows 10 fue preparado para juegos y todo eso, y justamente cuando le agregás los juegos donde le pones toda la parte de imágenes, yo trabajo mucho con simuladores, no con juegos, y te digo que a veces, o sea, pasan bien, pero por ejemplo, tendría que trabajar bien con Internet. Internet es un problema. Lo que es gráfico es un avión. La máquina prende al toque y apaga al toque. Está muy cargada de cualquier manera, pero trabaja muy rápido. Es impresionante la velocidad que trabaja. Nada que ver, es como si trabajara casi en tiempo real. Pero como él me preguntó, este chico, Almaraz creo que fue, el problema es que cuando vos el Windows 10 lo pones en alguna máquina que no tiene polenta, se viene abajo. No, sí, yo le puse 32 y me parece que le puse mucho porque me parece que esta máquina, a pesar de que tiene un caño, hay cosas que el Windows no trabaja bien. El problema normalmente son los sistemas operativos. Esta misma máquina, si yo tuviera o sea, fuera preparada para lo que es Apple, o sea, los sistemas de iOS, bueno, pasarían las cosas al toque. Aparte yo estoy con 100 gigas con 100 megas, perdón, de internet, que es la que me da Fivertel. Como yo trabajo para Telecom, entonces consigo tener 100 gigas con un precio muy bajo. Ahí está la diferencia. O sea, son ventajas que uno tiene. Eso cuando me voy a Gesell, que estoy mitad de tiempo allá y mitad de tiempo acá, ahí es donde noto un poco la diferencia. Trabajo con 10, pero así toda esta máquina lo absorbe bastante bien. Bueno, volvamos a lo nuestro. Bueno, acá este es un circuito típico de potencia, donde tenemos el motor trifásico. V y W es por lo general como marca la entrada al motor.
trifásico. Acá estamos teniendo nada más que entrada directa. Tenemos el protector de motores, el guardamotor que le llaman, que se marca de esta manera, donde fíjense, entramos con impar, salimos con par. Entramos con impar, salimos con par. Fíjense, 1, 3, 5 entra, sale con 2, 4, 6. Entra el contactor 135 del KM1, que es un contactor. Si hubiera sido K1 era un relé. Y sale con 2, 4, 6, o sea, sale con pares. Y acá es donde diferimos las líneas. En Argentina acá entramos RST, que son las formas de marcar por letra. Nosotros utilizamos las letras en Argentina para manejar las tres fases, y la N es de neutro. Y K1 es un sistema seccionador que a su vez viene con fusibles, tiene la doble protección, trabaja como llave y salta por fusible de alta velocidad. El guardamotor es un relé térmico, que es lo que muestra acá. Esto es para cuando lo lean, decirlo, porque esto sí lo vamos a manejar cada vez que manejemos. Bueno, acá después nos da una serie de otros elementos, que esto no los pongo en las preguntas, que son los disyuntores o control electromagnetotérmico. Esto es una forma de dibujar las entradas de potencia, pero esto es, fíjense, tenemos un transformador de alta potencia. Esto es cuando tenemos, o un transformador cualquiera. Esto en electromecánica marcan los transformadores no como lo manejamos nosotros, sino con dos círculos. Esto lo van a ver y mucho. Esto es un círculo de comando, de mando. El mando que es lo que van a empezar a ver cuando nosotros trabajemos. Observen, acá lo que se han mandado es un circuito, han tomado dos fases, acá la ponen como L1, L2, L3, podría haber sido RST, o fase 1, fase 3 y fase 5. Bueno, 1, 3 y 5, perdón, es la entrada al seccionador. Estamos usando el mismo seccionador que tiene el motor en apariencia, y a su vez tenemos un seccionador que trabaja acá, como Q2 y Q3 son termomagnéticos o seccionadores, llaves, que hacen que a su vez protejan al transformador. Y a su vez después, una de las fases, porque acá fíjense cómo trabaja, mandamos a un transformador, del transformador, ¿qué es el neutro? El neutro, van a aprender que la empresa eléctrica lo que hace es mandarnos las tres fases, y cuando llega el transformador final, que es el que va a alimentar la cuadra o una serie de manzanas, si ustedes se fijan en sus casas, que generalmente en provincia utilizan todo aéreo, van a ver unas cajas ahí arriba que son peligrosas, que son transformadores, y de ahí van a ver que hay un cable que sale hacia la tierra y va hacia abajo. Ese cable es el que que genera el neutro. El neutro no es otra cosa que una referencia. La referencia la hace la Tierra, por eso la Tierra se la marca entonces se llama equipote a esta forma triangular en tres rayas. O sea, le estoy dando una idea para que lo sepan. Esto no está dentro de nuestra materia, pero bueno, por lo menos tengan idea que acá, este es un transformador de energía, de alta energía, y a su vez esto me lo baja a 220 volts. ¿Yo puedo manejar a 220 volts un mando? Sí, no es lo aconsejable. Lo aconsejable es trabajarlo no más de 24 volts. ¿Por qué? Porque a 24 volts el cuerpo, o sea, el corazón no desfibrila. Si me agarra una tensión de más de 24 volts, 32 por ejemplo, yo me puedo morir. Con 24 volts, si yo agarro los dos cables, lo más factible es que no pase nada. O sea, me va a agarrar una patada cuando lo tomo, pero por lo general es sencillamente una cosquillita. Ni siquiera eso, generalmente nada. Con 12 volts no pasa nada, con 24 tampoco. Más de 24 volts me quedo seco. Bien, o me puedo quedar seco. B220, si no lo suelto a tiempo, se me van a ondular los pelos, lo mío que yo por suerte ya no tengo tanto, y bueno, me salvo. Y acá hay alguna serie de cosas que después las vamos a ver en un circuito un poquito más
en común. Bueno, acá están las curvas de un interruptor automático, cómo trabajan, y colorín colorado, acá se ha terminado, y ahora vamos a ver un poquito para aquel que le quiera, bueno, acá estoy haciendo un apunte para los muchachos de alguien que tiene que rendir el séptimo año. Vamos a ver un poquito, sí, vamos a ver acá, lo que a ustedes les subí hoy, trabajo en clase. Del trabajo en clase hoy es del 26 y vamos a ver el trabajo en sí. Bueno, lo que ustedes ya conocen. Esto del correo me tiene repodrido, no va, lo voy a volver, esperen que lo voy a corregir. No tienen que poner el correo, pero lo que pasa es que si no se lo deshabilito, no sé por qué me lo quieres poner, aunque yo le digo que no. Listo, lo guardo y ya debería estar, ya desapareció. Bien, entonces, llenan su nombre y apellido, como siempre, apellido y nombre, como correspondería. Y empezamos. El contactor y el relé son elementos que permiten accionar a un actuador o un elemento que tenga un consumo de corriente elevado para el emisor de señal que lo activa. ¿Qué me cuentan? ¿Es verdadero o falso? ¿Qué dijimos que maneja el contactor o el relé? Cosas que no puede manejar un transitor básico. ¿Correcto? ¿Ustedes hicieron alguna fuente de alimentación o alguna cosita en electrónica el año pasado? ¿O el anteaño pasado cuando estuvieron en tercero? Nosotros la hicimos en tercero. ¿Tuvieron algún relé que tuvieron que poner? Creo que sí, o sea, usábamos transformadores, transistores, bla, 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 era para más que nada para Hicieron la fuente. cambiarla, o sea, hacer la corriente continua. Está bien, hicieron la fuente, ¿no? Entonces no usaron, lo más factible es que no hayan usado relé. Bueno, la fuente es algo que alimenta, correcto. Bien, esto no tiene nada que ver, entonces no lo usaron. Bien, entonces dijimos que justamente con el contactor manejamos un motor. ¿Qué es el motor? Un actuador. A ver, ustedes lo vieron como accionador. Accionador y actuador son sinónimos en este caso, para este caso únicamente. La pregunta mía es, o sea, yo con un relé puedo manejar un motorcito esos chiquitos, ¿vieron? De los motores que enfrían la computadora. Para eso uso un relé. Para un motor de bomba, de la bomba que sube el agua a casa, uso un contactor. Mi pregunta ahora vuelve a ser lo mismo. ¿El contactor y el relé son elementos que permiten accionar a un actuador? ¿O algún elemento que tenga un consumo de corriente elevado? Falso, porque en el principio usted dijo que los elementos, el relé son los elementos que maneja señales bajas. Más bajas que el contactor. Claro. Pero recién dije que me permitían manejar, por ejemplo, un ventiladorcito. Lo que se conoce como fan. Entonces, el fan es un actuador, tiene un motor, ¿es un actuador o es un sensor? Un actuador, supongo. Bien. ¿Se entiende? No sé quién me había hablado de las chicas. Níquel. Bien. La pregunta es ahora que te dije eso y que él contestó, ¿vos qué decís? No sé, profe. No sé. No sé, porque yo pensaba que era falso, pero no sé ahora. Supongo que verdadero. El relé y el contactor son elementos similares que manejan, o sea, que lo que hacen es tomar una señal, que por ahí generalmente ustedes van a ver que manejan, o sea, se supone que este año deberían hacer una placa
quinto año, ¿qué plaqueta hacen ustedes? No me acuerdo ahora. El año pasado deberían haber hecho un temporizador. No sé si lo hicieron o hicieron el dibujo, lo vieron. Ustedes no estuvieron conmigo, estuvieron con otro profe. Igual creo que no hicimos mucho de eso porque con el grupo de ustedes había problemas de que tuve que trabajar más en la electrónica común que más en lo de fundamentos que con lo que veíamos debíamos haber visto en el taller. O sea, te explico. Normalmente a un relé se lo maneja con un transistor. ¿Qué hace el relé? Hace que el transistor BC327 o un 227 o un BC327 o algún amplificadorcito lo activa. Incluso algunos se manejan con un BC148, que son de menos corriente todavía. ¿Por qué? Pero que no podría manejar, por ejemplo, si yo manejo a un motorcito con ese transistor, lo más factible es que se me termine quemando. Entonces, ¿qué le pongo? Algo que lo mueva, algo que tenga una separación galvánica. Separación galvánica es cuando separas lo electrónico de lo mecánico. O un transformador es un aislante galvánico. ¿Qué hace? En un lado entregás corriente, del otro lado salís corriente, pero en realidad en el medio lo que hubo es magnetismo. La corriente acá se genera por magnetismo. O sea, en las líneas, yo con un imán corto líneas de fuerza, o sea, mando líneas de fuerza a otra bobina. Esa bobina, ¿qué hace? Transforma esa línea de fuerza magnética otra vez en corriente eléctrica. Eso se le llama separación galvánica, cuando yo quiero transformar 220 a 220. ¿En qué me sirve? Bueno, lo que consigo hacer es una masa o una referencia distinta a la que me manda la de calle. Eso por lo general se emplea para circuitos muy especiales donde tengo que separar lo que viene de afuera, los ruidos que vienen de afuera, eléctricos que vienen de afuera, con lo que voy a trabajar. De esa manera se llama separación galvánica. Un transformador hace una separación galvánica. La fuente que hicieron en tercer año, justamente, ¿qué hacía? Mandaba a los 220, pero fíjate que si yo agarraba los 12 volt que me entregaba, o 12 o 24 volt que me entregaba el secundario, los podía agarrar con la mano perfectamente y no me hacían nada. ¿Qué estaba haciendo? Estaba generando una tensión distinta. En este caso la reducía. Pero en realidad lo que pasaba no era que venía la de 220 de afuera. Lo que hago es generar un campo magnético tan elevado que corte las líneas de fuerza de la otra bobina. Son dos bobinas, en el transformador se genera como dos bobinas. Una bobina hace que genere electromagnetismo, un electroimán importante, que es la de 220. Del otro lado tengo una bobina que transformo esa energía que me viene de 220 volts, la voy a transformar en una energía más baja. 12 volts, 6 volts, 24 volts, 110 volts o 220. Si es 220 es porque estoy haciendo un adaptador, estoy haciendo una separación galvánica. Todo lo que hace, que no hace que la corriente original pase por el conductor que sigue del otro lado, se llama separación galvánica. Está debido a un físico, etcétera, etcétera. No voy a entrar en eso. Eso de cualquier manera lo deberían ver en magnetismo. Pero bueno, lo deberían ver el año que viene. Pero de cualquier manera les adelanto como para que tengan una idea. Entonces, yo tengo que manejar una corriente elevada, que es un motorcito, que para ustedes por ahí no consume 1 ampere, consume medio ampere ese motorcito, para poder girar un ventilador que me refrigera la computadora. Sí, está bien, pero le tengo que poner sí o sí, tengo que tratar de que eso no afecte al transistor. El transistor tiene un problema ante el magnetismo, o sea, cuando yo corto la energía de ese motor, van a ver que hay una energía que me vuelve en contra. Esto lo pueden ver entre este año y el año que viene en otra materia, que van a ver que voy a tener que la corriente se me viene para atrás cuando se corta y me termina quemando el transistor. Por lo tanto, tengo que
ponerle algo que me lo proteja, salvo que ponga un transistor especial. Igual a eso le tengo que poner un diodo en directa, filtros capacitivos los cuales van a impedir que entren determinados ruidos de determinadas generaciones, o que absorban chispas, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso es cuando hago un relé estático, pero cuando hago un relé dinámico, un relé electromecánico, yo lo tengo que emplear. ¿Y cómo lo empleo? Como driver. Cuando yo tengo algún driver, el relé que trabaja de preaccionador. Preaccionador y accionadores son actuadores. Recuerden eso. Todo lo que preacciona y acciona en conjunto hace un actuador. O trabaja para un actuador. Generalmente lo que es un intermediario que maneja a su vez un actuador real, que es el motor. En este caso, el verdadero actuador es el motor, pero la accionación, el accionamiento es previo y se lo considera también como un actuador en muchos casos. Esto va a depender de la filosofía. Si bien trabaja como driver, todo el conjunto entre lo que es el contactor que trabaja con el motor y ese pequeño relé están accionando. Algunos lo toman como control y otros lo toman como elementos de potencia. En el elemento de potencia, en realidad lo que ocurre es que una parte, que es la parte móvil, entra dentro de la actuación, y la parte fija, que es la bobina, que es la parte fija, entra dentro de lo que es el mando. Pero en sí, en este caso, el contactor y el relé son elementos que permiten accionar a algo que se va a mover, a un actuador, ya sea un bruto motor como un motorcito minúsculo. ¿Se entendió, Dickel? Sí, profe, No gracias. te suicides, por favor, ¿eh? Ay, no, profe. No. No, si no te doy una galletita para que te corte las venas, o te la comas un dedo. Bien, acá viene la otra. La diferencia entre un relé y un contactor es que un relé maneja grandes corrientes. ¿Es verdadero o es falso? Recién acabo de decir. Falso. Bien, no dije nada. La que sigue, los relés y los contactores están compuestos por una parte móvil y una fija, o por una parte fija. Una parte móvil y una fija. ¿La parte fija está compuesta por los contactos? Eso ya no lo sé. Está bien. Piensen. Ah, no, perdón, no. Piensen, analicen, ustedes analicen, no contesten. A ver, no están haciendo competencia. Vuelvo a repetir. Lo que necesito es que analicen. Sí, claro, pero es que, o sea, supongo yo, ¿no? Porque la parte fija no es móvil. Así Bien, que la parte entonces, fija si no estás está seguro compuesta de por eso, contactos. contestá lo que vos crees que tenés que contestar. O sea, Y a por eso es eso- lo que yo voy. Lo que necesito justamente que hagan análisis, que laburen. O sea, a ver, vuelvo a repetir, si se equivocan, lo van a volver a corregir y del error van a aprender. La idea es que a veces, o sea, a ver, ninguno de nosotros es perfecto. Yo también me he equivocado. ¿Cuántas veces alguno de ustedes me dijo, profe, mire que esto está mal? ¿O me equivoco? Me parece que se equivocó. Bien, para eso están, para empezar a aprender a analizar. A ver, yo me equivoco y de lo que me equivoco lo tengo que resolver. Y sobre eso me voy a aprender. La idea es que a veces me puedo equivocar y sobre ese error, qué salame. Bueno, esto la próxima vez no me tiene que ocurrir. El problema es que la próxima vez me ocurra sobre la misma falla. Hay cosas que, bueno, uno está de desgaste. No es excusa. Pero el error, a veces por el apuro, por lo que sea, el error siempre está. El tema es que cuando uno está aprendiendo, es más lógico que se equivoquen. Y al contrario, muchas veces la equivocación hace que se me fije el conocimiento. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Acá no están compitiendo por sacar un 10. A mí me molestan de sobremanera. Yo en la filosofía de enseñanza, no es que, al contrario, de aquel que sabe mucho, quiero que sepa más. Pero aquel que le cuesta, justamente equivocándose, lo que necesito es que no se sienta mal. Todo lo contrario, va a tener la oportunidad
de revertir eso. Conmigo la va a tener, va a volver, yo voy a volver a abrir la nota, voy a abrir de nuevo en algún momento los apuntes, ¿para qué? O los formularios, para que vuelva a corregir el error. Y la idea es que lo apruebe, pero que lo apruebe aprendiendo, que lo apruebe dándose cuenta de que, esto me equivoqué, esto tenía que haber sido así. Así como recién uno dijo, no, esto es así, no, me parece que no, esto... Bien, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué tengo? Entonces, acá van a empezar a aprender a analizar. La idea de esto es que analicen, no que se apuren. No quiero competencia, no me importa si sacan un 7 o un 10, les vuelvo a repetir, o un 4. Les vuelvo a repetir, yo no sé si van a tener nota. Lo más factible es que todos terminen con el TPA, TAD, no me acuerdo cómo es el TDA. O sea que está todo aprobado, o sea que han cumplido con los contenidos mínimos prioritarios, y ya está, y no hay competencia. O sea, y esto en realidad, para ustedes, la competencia real es con ustedes mismos. A ver, esto lo aprendí hoy, bueno, hoy ya sé más que esto, hoy ya aprendí algo más, y mañana voy a aprender otra cosa. Eso se llama evolución. Y ustedes están en esa etapa de evolucionar. Ojo, yo también, por ahí mucho menos que ustedes, pero estamos todos siempre evolucionando. Y la idea de ustedes es que del error están estudiando. ¿Cuándo se van a equivocar? ¿Cuando estén laburando? Me parece que no, me parece que hay... O sea, se van a equivocar igual, escúchenme. A ver, uno es como el Pacho, por ejemplo, soy como el Pato Criollo. Acá paso, levanto la pata. Después piensen lo que puedo hacer. Pero bueno, la idea es esa, que se den cuenta que del error, cómo lo tengo que resolver. Bueno, lo resolví, me di cuenta. Si no me doy cuenta, pido ayuda. Pero ya no es tanto lo que tengo que pedir. El esfuerzo es lo que yo necesito para aquellos que le cuesta un poco más. Muchachos, ninguno de nosotros, al menos yo no, muchos de nosotros hoy tendremos un doctorado, una ingeniería o lo que sea, o simplemente un profesorado. Pero no nacimos sabiendo. Y todo es un esfuerzo y todo cuesta. El día de hoy yo, al menos a mis 70 años, sigo estudiando. ¿Por qué? Porque todos los días la tecnología cambia, pero esto ya porque me lleva. Y aparte porque, bueno, ya me entró el gustito. Hace tiempo que me entró el gustito, me gusta, mi especialidad es como un hobby ya, mi profesión hoy es la de ser docente, pero lo que hago me gusta. Y a ustedes les tiene que pasar con lo que hagan ustedes, por ahí de ustedes el día de mañana no sean electrónicos, pero el hecho de haber hecho todo este tema, de haber quemado las neuronas para poder aprender o empezar a encontrar la técnica de aprendizaje, todo eso les va a permitir dar un conocimiento. El conocimiento da confianza. Profe, ¿por qué usted tiene 70 años y no está jubilado? Yo quisiera saber lo mismo, hace 5 años que presenté todo, pero bueno, no me hagas calentar, porque tengo ganas de agarrar una abogada ahí en La Plata y pegarle, no me hagan calentar. Bueno, bromas aparte, chicos, más allá de eso, traten en serio, traten de resolver ustedes solos, o sea, obviamente pueden trabajar. ¿Por qué? Porque los que van a tener el beneficio son ustedes. Si ustedes tienen conocimientos, van a saber elegir. Todo lo que ustedes aprendan, o sea, y todo este trabajo de aprendizaje, no es que solamente aprenden esto, ustedes se están formando como seres humanos, con un montón de conocimientos que adquieren aparte del conocimiento específico. El hecho de hablar, de compartir, les va dando conocimiento, se están formando para salir a lo que muchos les llaman una selva. Yo no sé si es como tal o a esta altura de mi vida la veo desde otro punto de vista, pero que tiene sus pros y sus contras. Yo siempre digo que la vida es hermosa y que merece la pena ser vivida y que siempre hay algunos que se la trata de desquiciar un poco, pero bueno, depende de cada uno de ustedes. O sea, cuanto más conozcan, más se van a dar cuenta que es más fácil vivir. Entonces van a saber plantear, van a saber elegir. Se van a equivocar y van a equivocarse a los 70, a los 80 y a los 120. Yo a los 120 pienso volver a negociar mi vida. Pero bueno. Bien, sigamos con con lo nuestro. Bueno, acá la parte fija tienen que revisar.
La parte que acciona el mecanismo, ¿la bobina qué es? ¿La que acciona el mecanismo que mueve los contactos? Bueno, eso deberán contestarlo. Y junto con los contactos de mando también se accionan los contactos auxiliares. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cómo iban los contactos auxiliares? ¿Se acuerdan que les había dicho estos tres son los que entran por acá y tengo un elemento que entra acá, que es mecánico y que calza acá arriba, que son los auxiliares, dos normal abiertos, dos normal cerrados? Piénsenlo. Después en la película por ahí lo van a poder revisar. Cuando la intensidad es inferior a 1 ampere, se establece un acto eléctrico entre los contactos en el momento que se separan. ¿Es cierto o falso? De acuerdo al apunte, ¿eh? ¿Se acuerdan? Revisen el apunte. El arco eléctrico es una forma de descarga eléctrica entre los gases. Ay, que me fui a la miércoles. Acá está. Bueno. Porque tengo esto. Salí del tema. Esperen un cachito que lo voy a volver a cerrar y abrir. Ahí está. Ahí está. Dijimos, el arco eléctrico es una forma de descarga eléctrica en los gases o en vacío. ¿Verdadero o falso? Bueno, hay que leer. Los relés contactores estáticos son aparatos de sensar potencia con semiconductores. ¿Verdadero o falso? Esto hablamos un poco con Dicken antes. ¿Los relés, los contactores, son aparatos para sensar o de sensar potencia? ¿O actúan? Cric, cric, cric. Y actúan. Nadie habla. Cric, cric. Esto lo hace un compañero mío, Valencia. Ustedes lo van a tener el año que viene. Muy buen profe, aprovechenlo y mucho. Y acá viene el último, el disyuntor de control o interruptor magnetotérmico, específico para proteger los circuitos de control y auxiliares contra cortocircuitos y sobrecargas, puede utilizarse con fusiles. Uy, me van a fusilar a mí, esto lo voy a arreglar. A mí me van a fusilar, fusibles. Porque yo ya no veo 4 en un burro, acá está la B. Ahora me gusta más. Bien. Cortocircuitos sobrecargas puede utilizarse como alternativa a los fusibles. ¿Verdadero o falso? Bueno, ¿por qué? No, esto no, el de otros nada. Bueno, yo acá les estoy mostrando algo que no corresponde. Así que lo voy a sacar. Bien. ¿Dudas hasta acá? Vale. Bueno, suicidios, arreglarse con los padres. No se suicide ninguno. La semana que viene, a la misma hora, en el mismo Vaticanal, pero con otro código, obviamente, porque cada vez que hago la invitación aparece un código diferente, pero la misma facilidad de entraron fácil hoy, ¿no? Tenían ahí el código, todo lo único que tuvieron que hacer es clic y entraron. Sí, profe, es más fácil que las otras aplicaciones. Bueno, entonces vamos a utilizar al Classroom lo más que pueda. Esperen, Cochito, que voy a cortar acá tengo que interrumpir. ¿Dónde estás? Acá está.